Hola familia, bienvenidos a una enseñanza más durante este tiempo de panes sin levadura, donde la idea es que estemos estos 7 días muy conscientes de qué cosas debemos sacar de nuestra vida. Pedirle al Espíritu Santo que durante los tiempos de oración, durante los tiempos de enseñanzas, de meditar la palabra de Dios, sea Él poniendo en nuestro corazón qué cosas están contaminándonos a nosotros y nuestra familia. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre un personaje muy interesante y es José. Él pasó a ser de el favorito a esclavo y de esclavo a gobernador. Vamos a aprender cómo un joven que fue traicionado por sus hermanos logra honrar a Dios en medio de una cultura completamente opuesta y diferente a sus creencias. Porque es que si hablamos de carácter firme y fidelidad a Dios, José es un fuerte ejemplo a seguir. Vamos a hablar brevemente sobre quién fue él. Les voy a dar así como un viaje express de los últimos capítulos de Génesis y luego lo vamos a aterrizar a nuestro diario vivir. Vamos a aterrizar estas enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida, aprendiendo a no contaminarnos de la levadura de nuestro entorno, así como lo hizo él. La vida de José estuvo llena de altibajos. José es el hijo de Jacob y Raquel. Era el hijo amado de su padre. Él tenía también otros 11 hermanos. Durante su juventud se podría decir que él era un poquito presumido y tenía mucha confianza en sí mismo. Los hermanos no lo soportaban, tenía muy mala relación con sus hermanos y ellos le tenían mucha envidia y hasta llegaron a conspirar contra él. Eventos importantes que marcaron, o que más bien que le echaban como fuego a la envidia, o le echaban leña al fuego a la envidia, fue que primero Jacob le regaló una túnica de colores a José. Esta túnica no era una túnica normal y probablemente era del tipo que usaban los nobles de la época. Entonces, claramente esto confirmaba el favoritismo que tenía Jacob hacia José. Entonces, esto pues aumentó mucho más la envidia de sus hermanos. Otro punto que no mejoraba o no ayudaba a la situación fueron los sueños. Resulta que José tuvo sueños donde sus hermanos y su padre llegarían a inclinarse ante él. Y sí, llegaron a ser verdad, pero su actitud al respecto empeoró la relación con sus hermanos. La envidia llegó a tal punto en que consideraron matarlo, pero para no cargar con esa culpa y con esa con esa culpa lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas y estos mercaderes lo vendieron a Potifar, quien era un militar egipcio. Dice la Biblia que la gracia de Dios estaba sobre José de tal manera que todo lo que hacía para Potifar o en la casa de Potifar era exitoso. Fue nombrado asistente personal encargado de toda la casa y Dios bendijo la casa de Potifar gracias a que José estaba trabajando allí. Él llegó a un cargo tan alto que administraba todas las posesiones de Potifar. Entonces un día, un periodo de tiempo, la esposa de Potifar se obsesionó con José y lo seducía. Siempre la postura de José fue negarse por completo, evitarla. Él huía de la situación, no consentía ni daba oportunidad, pero ella seguía insistiendo. Y un día, estando los dos solos, ella se le insinuó. Él huyó completamente de la situación, pero dejó su manto. Y al ver que no logró lo que buscaba, esta mujer lo culpó de intento de violación. Y a José lo encarcelaron injustamente. Pero la gracia de Dios seguía sobre José y se convirtió en el favorito de la cárcel y llegó a ser encargado de la cárcel. Él estuvo encarcelado por 2 años antes de aparecerse frente al faraón. Durante este tiempo de cárcel, él interpretó 2 sueños. Uno fue al jefe de coperos, que estaba ahí en la cárcel, y el otro al jefe de panaderos, que también estaba ahí en la cárcel, dándole siempre crédito a Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 48, que se los voy a leer. Dice: anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces, él les da el significado de los sueños y se convierte en realidad. Le dice al jefe de coperos que va a regresar a su trabajo y que al panadero lo van a matar. Y efectivamente así sucedió.
Entonces pasa el tiempo, pues José le pide al jefe de coperos que por favor se acuerde de él, pero pues a él se le olvida y ya pasa el tiempo. Luego Faraón tiene 2 sueños. Estos 2 sueños fue el primero, que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. El segundo, 7 espigas robustas y 7 espigas resecas. Mandó el faraón a llamar a todos los magos sabios de Egipto y ninguno pudo decirle lo que significaban. El jefe de coperos, ahí fue cuando se acordó de José y lo recomendó. Entonces lo mandan a llamar. Cuando llega este hombre frente al faraón, le dice, esto está en Génesis 41:16, le dice, no está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces nuevamente vemos que siempre le da crédito a Dios. No toma el crédito a sí mismo, de pronto para quedar mejor ante el faraón, sino siempre le da crédito a Dios. Y recordemos el contexto en el que él estaba. Él estaba frente a un hombre que adoraba a otros dioses, no que estaba frente a un sacerdote que creía en el mismo Dios que él. No, estaba en un contexto donde él era el único que creía en el Dios verdadero, y aún así se paró frente al faraón y dijo, no soy yo. El que te va a dar la tranquilidad y el significado de tus sueños es Dios Todopoderoso. Ok, entonces, los sueños de Faraón significaban que vendrían 7 años de prosperidad seguidos por 7 años de hambruna extrema. José ofreció al rey también un plan de supervivencia para esos años. Entonces se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Él fue diligente, fue responsable y fue exitoso durante este tiempo de preparación para el tiempo de sequía o de hambruna. Dios tenía un propósito incluso a nivel mundial con la vida de José, pues dice la Biblia que personas de todo el mundo venían o viajaban a Egipto a comprar alimento. Dios también salvó al pueblo de Israel al enviar a José a Egipto, pues durante este tiempo de hambre se reencontró con sus hermanos y con su padre y también se reconcilió, y gracias a esto el pueblo de Israel se muda a una parte de Egipto y ahí pues tiene mucho crecimiento. Entonces vemos cómo había un propósito más grande de lo que él podía llegar a imaginar, y a pesar de las situaciones que pasó, porque pasó por muchas situaciones muy difíciles, como fue la que lo vendieron los hermanos, fue esclavo, fue sirviente, lo humillaron, lo acusaron injustamente, pero aún así nunca escuchamos queja en la vida de José, sino siempre dándole la gloria a Dios, y Dios tenía propósitos mucho más grandes con él. Ok, entonces el periodo de tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, bueno, esa llegada del pueblo de Israel en Egipto, les voy a leer Génesis 45, 7, 8, que dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ese fue el tiempo, ahí estaba José reconciliándose con su familia, diciendo todo esto tenía que pasar porque Dios tenía un propósito más grande. Fue Dios quien lo puso en Egipto. No fueron sus hermanos, sino fue Dios que lo llevó a esa posición por un propósito más grande. Entonces ahí termina el libro de Génesis y comienza el libro de Éxodo. Y para ubicarnos un poquito más en la Biblia, como en la línea de tiempo, y no solamente tener historias como regadas, sino conectemos varias historias, José y sus hermanos vivieron en Egipto y el pueblo comenzó a multiplicarse. Toda esa generación llegó a su fin y el pueblo pues obviamente comenzó a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Creció tanto que comenzó a convertirse en una amenaza para Egipto. Entonces subió un gobernante que no conocía a José y esclavizó todo el pueblo de Dios. Y entonces ahí comienza el proceso o el periodo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y luego el plan de rescate de Dios cuando los saca, que pues bueno, vemos el tema de las plagas, que cruzaron el mar y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Bueno, aplicación. Puntos claves para aprender de la vida de este hombre. José desde el principio demostró ser un joven con un carácter íntegro, firme en sus convicciones y fe en Dios. Vivió en contextos donde hubiera sido muy fácil contaminarse
porque pues hubo esclavitud, injusticia, tentación, poder político, pero él mantuvo su carácter y su fidelidad a Dios firme. Él tuvo un choque cultural muy fuerte al llegar a Egipto y quizás aquí nos podemos todos nosotros relacionar un poco con José, porque pasó de vivir con su familia, de cuidar ovejas en una sociedad pues un poco más sencilla, y llegó a una sociedad mucho más avanzada, con grandes pirámides, otro idioma, gente refinada, adoraban a muchos dioses, una nueva cultura, y vemos cómo durante toda su vida no abandonó sus raíces, a pesar de que llegó a ser un hombre muy importante. A sus posiciones y sus cargos, eso no se lo subió a la cabeza, sino que siempre se mantuvo humilde y también muy aferrado a sus raíces y fiel con sus raíces. Ok, otro punto muy importante donde José mostró no contaminarse fue al ser radical frente a la tentación sexual. Él dijo, y lo dice la palabra de Dios, que su respuesta sería un pecado contra Dios. Él no puso excusas ni lo consideró, fue un rotundo no. Y él huyó, salía corriendo, no permitía ni acolitaba ninguna situación, sino que siempre se mantuvo pues firme en que era un no, sin importar las consecuencias. Otro punto importante, la levadura del orgullo o la vanagloria. Como les decía, él tuvo todo para que se le subieran los humos a la cabeza. Era inteligente, era poderoso, era rico, todo lo que hacía le salía bien, porque como dice la palabra de Dios, era exitoso gracias a que la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces todo lo que hacía le iba bien, y vemos como desde que nació era el favorito en todas partes. Entonces pues muy fácilmente pudo haberse llenado y ser un hombre orgulloso, pero no era así. Él no se contaminó con su propio orgullo, y eso es algo que debemos quizás tener un poquito más de no tener como consideración, de que muchas veces esta contaminación de orgullo también puede venir de nosotros mismos y también es una levadura. Entonces no contaminarnos de este propio orgullo por nuestros logros, o sea, si es siempre darle la gloria a Dios por nuestros logros. Ok, entonces este hombre no se contaminó con su propio orgullo, sino que con humildad reconocía que la gloria era para Dios y era de Dios, y estaba ahí por Dios, y todo lo que hacía era gracias a Dios. Hacía que todos volvieran la mirada a Dios. Qué bonito eso, que con nuestros logros, con nuestros talentos, con lo que hagamos, incluso lleguemos a que los demás vean a Dios reflejado en esos éxitos. Entonces siempre darle la gloria a Dios y decir, ok, no soy yo, es Dios, que puede estar utilizándonos, claro que sí, pero es Dios quien nos da el talento, es Dios quien nos da las habilidades, ¿ok? Bueno, incluso estando rodeado de magos que estudiaban las estrellas, que predecían el futuro, que andaban como en todas estas cosas oscuras, que tenían el poder, pero ese poder no venía de Dios, sino el poder de Satanás. Aún en ese contexto difícil, José llevó la luz de Dios en lugar de acomodarse a la oscuridad. Entonces, en lugar de apagar la luz de Dios, él decidió seguir alumbrando la luz de Dios a donde quiera que iba, a donde sea que iba. Ok, José le dio todo el mérito a Dios, y debemos mantenernos en este sentir. Aceptar la gloria nosotros mismos es robar lo que le pertenece a Dios. Y esta es una frase que me encontré en una Biblia de estudio que me pareció muy importante que la tengamos muy presente. Aceptar la gloria nosotros mismos es robar lo que le pertenece a Dios. ¿Ok? ¿Cómo demostró cómo demostró no contaminarse de la levadura? Él no permitió que el poder cambiara su corazón. Huía de la tentación, tenía principios claros sobre el pecado y tenía a Dios presente en todo momento. Vivió en un mundo que no compartía su fe, pero no sacrificó su fe. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Estamos en un mundo lleno de mucha levadura, de mucha contaminación, quizás estamos en cargos donde estamos rodeados de personas que hacen cosas que no le agradan a Dios, pero no podemos sacrificar nuestra fe, sino mantenernos firmes en nuestra fe y firmes en nuestras convicciones y en lo que Dios dice que le agrada y lo que Dios dice que no le agrada. Ok, entonces esta es la enseñanza del día de hoy. Los invito a que
sigamos todo el día meditando en ella, que tomen unos minutos para abrir el sobrecito del día de hoy. Allí van a encontrar el reto José sin levadura, así le puse. Entonces hagan el reto durante el día. La idea es que nos mantengamos pues muy conscientes meditando en la palabra de Dios. Si quieren aprender más, esta historia la encontramos en Génesis. Y bueno, entonces los invito a que cada uno cierre este tiempo de enseñanza orando, pasando un tiempo de calidad con Papito Dios, y que sea el Espíritu Santo mostrándonos de qué manera podemos aplicar y seguir el ejemplo de José en nuestro día a día y no contaminarnos de la levadura. Que pasen un bonito día.